Me quedé paralizada en la mesa de caoba, con el tenedor a medio camino de la boca, mientras la voz de Vincent atravesaba el elegante comedor como una cuchilla. Eres una basura inútil y mi hijo se merece algo mejor que tú. 23 familiares se giraron para mirarme en silencio, atónitos. La lámpara de araña proyectaba sombras intensas sobre el rostro curtido de Vincent, haciendo que su desprecio pareciera aún más severo. El olor a roast beef y vino me revolvió el estómago de repente. Tiene toda la razón, señor, respondí en voz baja, dejando el tenedor con cuidado. No me temblaba la voz, aunque el corazón me latía con fuerza en las costillas. Doblé la servilleta, la coloqué junto a mi plato intacto y me puse de pie con elegancia. El silencio se tensó como un alambre. Patricia, la esposa de Vincent, parecía mortificada, con las mejillas enrojecidas. El rostro de mi esposo Isaac estaba pálido como el papel, y sus hermanas miraban fijamente sus platos, como si estuvieran estudiando el patrón de la porcelana en busca de secretos ocultos. Incluso el primo menor había dejado de parlotear, percibiendo la atmósfera tóxica que de repente había envenenado lo que debería haber sido una celebración. «Ruth, espera», me gritó Isaac. Pero yo ya me dirigía a la puerta principal de la imponente casa victoriana, la misma casa que había ayudado a financiar en secreto a través de mi empresa de inversiones, aunque Vincent no tenía ni idea de que el inversor anónimo que había respaldado sus inversiones inmobiliarias durante los últimos 18 meses estaba recogiendo su bolso de su mesita de noche. El aire fresco de octubre me golpeó la cara al salir, con el aroma a hojas marchitas y lluvia. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el número de mi abogado. La ironía no se me escapó. Vincent se había pasado toda la noche alardeando de su último proyecto inmobiliario, el complejo de usos múltiples de $15 millones que comenzaría a construirse el próximo lunes. No tenía ni idea de que su nuera, una basura inútil, era la principal inversora que financiaba sus sueños. «Hola, Patricia», dije cuando contestó mi abogado. «Soy Ruth. Necesito que redactes los avisos de retiro para el proyecto de desarrollo Morrison. Todos los fondos, todas las asociaciones, todo. Quiero que los envíes mañana a primera hora». Me detuve, observando por la ventana del comedor cómo Vincent gesticulaba descontroladamente, probablemente explicándoles a todos por qué merecía su humillación pública. La cálida luz que se filtraba por las ventanas hacía que la escena pareciera engañosamente acogedora. «¿Estás segura de esto, Ruth?» «Es una inversión considerable», advirtió Patricia. Sonreí con tristeza al subirme a mi Tesla, con los asientos de cuero aún calientes por la calefacción del garaje. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Vincent Morrison me acaba de llamar basura inútil delante de toda su familia. Es hora de demostrarle lo que vale esta basura. La satisfacción que me invadió era peligrosa y embriagadora. Mañana sería un día muy interesante. Me llamo Ruth Peterson y tengo 32 años. Hace 3 años, me casé con Isaac Morrison, pensando que me uniría a una familia amorosa. En cambio, descubrí que Vincent Morrison era uno de los hombres más arrogantes que he conocido. Era dueño de varias propiedades comerciales en Portland y se consideraba un magnate inmobiliario, aunque sus proyectos recientes habían estado en dificultades, hasta que un inversor anónimo empezó a apoyarlo. Lo que Vincent no sabía era que su salvador anónimo era Crystalia Holdings, la firma de inversión que había creado desde cero tras graduarme de la escuela de negocios. Me especializaba en inversiones estratégicas en bienes raíces comerciales, y mi empresa gestionaba más de $50 millones en activos. El aroma del éxito, café caro, carteras de cuero y un ligero toque de mi perfume favorito, llenaba mi oficina en casa, donde tomaba decisiones que movían millones. Cuando Isaac y yo empezamos a salir, mantuve mi vida empresarial completamente al margen. Isaac sabía que trabajaba en finanzas, pero asumía que solo era una analista más en alguna empresa. La ironía era deliciosa. Vincent me sermoneaba constantemente sobre encontrar un trabajo de verdad y aportar algo significativo a la sociedad, con su voz siempre con ese tono condescendiente que me ponía los pelos de punta. No tenía ni idea de que la empresa de su nuera había estado comprando discretamente propiedades en
dificultades por todo el noroeste del Pacífico, renovándolas con la precisión de un maestro artesano y vendiéndolas con ganancias sustanciales. Y lo que es más importante, no tenía ni idea de que, cuando su propia empresa de desarrollo inmobiliario perdía dinero hace 2 años, Cristalia Holdings había intervenido para mantenerlo a flote. La obsesión actual de Vincent era el desarrollo Crowne Plaza, un proyecto de uso mixto con condominios de lujo, locales comerciales y edificios de oficinas en el centro de Portland. El proyecto requería un capital considerable y permisos complejos, el tipo de laberinto burocrático que podía destruir sueños o amasar fortunas. Durante el último año, había estado presumiendo ante cualquiera que lo escuchara sobre su misterioso inversor, quien creía en su visión. Ese misterioso inversor era yo. A través de mi empresa, había aportado $2,3 millones en financiación, conseguido los permisos necesarios gracias a mis contactos en planificación urbana y concertado alianzas con 3 importantes constructoras. Vincent creía que su encanto y perspicacia empresarial habían atraído a este inversor. En realidad, yo había estado estudiando discretamente sus proyectos, viendo su potencial como diamantes en bruto, y había decidido que apoyarlo sería rentable para mi cartera. El acuerdo había funcionado a la perfección hasta esa noche. El último proyecto de Vincent estaba programado para comenzar el lunes, y había invitado a toda la familia a celebrar su éxito. Incluso había preparado un discurso de agradecimiento a su misteriosa inversionista, sin imaginar que ella estaba sentada justo frente a él, soportando sus insultos casuales mientras el vino se le amargaba en la boca. Ahora, mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Portland, con la lluvia empezando a salpicar mi parabrisas, sentí una satisfacción salvaje creciendo en mi pecho. Vincent estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre tratar a los demás con respeto. La mañana siguiente llegó gris y lluviosa, un clima típico de Oregón que encajaba a la perfección con mi estado de ánimo. A las 7, con el café humeando a mi lado, me senté en mi oficina en casa, revisando los documentos financieros que destruirían el mundo de Vincent. Los números brillaban en la pantalla de mi computadora como acusaciones. Patricia había trabajado a toda velocidad durante la noche. Las órdenes de retirada estaban redactadas y listas para enviar. Cada una era un misil, redactado con precisión, dirigido al imperio de Vincent. Solo me faltaba darle la autorización final. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isaac. Siento mucho lo de anoche. Papá se pasó de la raya. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje, pensando en cómo Isaac se encontraba atrapado entre la lealtad a su familia y el amor por su esposa. Él realmente desconocía mis negocios con su padre, y yo había planeado mantenerlo así indefinidamente. Pero la crueldad de Vincent lo había cambiado todo. Hay límites que, una vez cruzados, no se pueden deshacer. Estoy bien, respondí. En el trabajo temprano. Hablamos esta noche. Trabajo. Si Isaac supiera que mi trabajo estaba a punto de destruir el imperio inmobiliario de su padre con la eficiencia de una demolición controlada. Abrí mi portátil y abrí el expediente de Morrison Development. Las cifras eran alarmantes. Hojas de cálculo llenas de números rojos que contaban una historia de desesperación apalancada. La empresa de Vincent estaba hipotecada hasta el cuello sobre el proyecto Crowne Plaza. Sin el respaldo de Cristalia, no solo perdería este desarrollo, sino que se enfrentaría a la bancarrota total. Todas sus demás propiedades estaban vinculadas como garantía para préstamos, que suponían que el proyecto Crowne Plaza proporcionaría los ingresos necesarios para devolverlos. Era un castillo de naipes construido sobre mis cimientos, y estaba a punto de derribarlos. A las 9:30, llamé a Patricia. Envía los avisos, le dije simplemente. Todos y cada uno. Ruth, esto arruinará su negocio por completo. ¿Estás segura? Miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad, pensando en todas las noches que había pasado analizando los proyectos de Vincent, la cuidadosa investigación que había hecho para asegurar que mis inversiones beneficiaran tanto a su empresa como a mi cartera, el respeto que nunca había recibido a pesar de literalmente mantener su negocio solvente. Patricia. Vincent Morrison pasó la noche anterior explicándole a toda su familia por qué su hijo merecía algo mejor que yo. Creo que es hora de que comprenda exactamente lo que está perdiendo.
A las 10 en punto, me quedé sentado viendo cómo el reloj de mi ordenador marcaba la hora. Mi teléfono permaneció en silencio durante exactamente 7 minutos. Entonces Isaac llamó, con voz entrecortada y frenética. Ruth, acabo de recibir un mensaje de texto de lo más disparatado. Dice que eres la inversionista anónima con la que papá ha estado trabajando. No puede ser. Me recosté en mi sillón de cuero, sintiéndome extraordinariamente tranquilo a pesar del caos que acababa de desatar. ¿Por qué es imposible, Isaac? Porque ese inversor invirtió más de $2 millones en los proyectos de papá. No es un Es error, imposible tener dije esa con cantidad suavidad. de dinero. Isaac, soy dueño de Cristalia Holdings. Llevo 5 años dirigiendo mi propia empresa de inversiones. Los proyectos de desarrollo de tu padre han formado parte de mi cartera durante los últimos 18 meses. El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Isaac susurró. ¿Has estado apoyando el negocio de papá todo este tiempo? Financieramente sí. Vi el potencial de sus proyectos y decidí que eran buenas inversiones. Tu padre nunca lo supo porque mantuve mi participación en el anonimato a través de mi empresa. Dios mío, Ruth. Papá se pasó toda la noche alardeando de su misterioso inversor. No paraba de decir que tenía visión y entendía el desarrollo de calidad. A Isaac se le quebró la voz. No paraba de hablar de ti. Mi teléfono vibró con otra llamada. El nombre de Vincent apareció en la pantalla como un presagio de fatalidad. Isaac, tu padre me está llamando. Creo que ya se dio cuenta de lo que pasó. 20 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe sin llamar. Vincent estaba allí, con el rostro enrojecido y su cabello plateado, normalmente perfecto, despeinado como si se lo hubiera pasado por las manos presa del pánico. Detrás de él, con aspecto mortificado, estaba Isaac. Traté de detenerlo, dijo Isaac débilmente. Vincent irrumpió en mi escritorio, con los ojos desorbitados por el pánico y la rabia, y el aroma a colonia cara se mezclaba con el penetrante olor a sudor de miedo. Esto es imposible. No puede ser Cristalia Holdings. Es una importante firma de inversiones. Señalé la silla frente a mi escritorio con voz firme como el acero. Siéntese, Vincent, por favor. ¿O prefiere que lo llame señor Morrison, ya que, al parecer, estamos hablando de negocios? Se quedó de pie, agarrando el respaldo de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Ruth, tiene que haber una explicación. Eres ama de casa. No tienes millones de dólares. Abrí mi portátil y lo giré hacia él, mostrándole la página web de Cristalia Holdings, con mi foto y biografía bien visibles. Vincent, te presento a Ruth Peterson, directora ejecutiva y fundadora de Cristalia Holdings. He gestionado carteras de inversión con un valor de más de $50 millones desde que me gradué de la Wharton Business School. Su rostro pasó por varios tonos de pálido mientras miraba la pantalla, su boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando en busca de aire. Esto no puede ser real. Oh, es muy real. Recorrí varias pantallas que le mostraban hojas de cálculo y proyecciones financieras. Cada cifra era un clavo en su ataúd. Su empresa perdía dinero en cada proyecto hasta que Cristalia intervino. Nosotros proporcionamos el capital, los permisos, las relaciones con los contratistas y los contactos en planificación urbana que hicieron posible su reciente éxito. Vincent se desplomó en la silla. Su arrogancia finalmente se quebró como pintura vieja. Pero nunca dijiste nada. En las cenas familiares, simplemente te sentabas. Estuve ahí sentado, escuchándote sermonearme sobre cómo encontrar un trabajo de verdad. Estuve ahí sentado mientras me decías que necesitaba aportar algo significativo a la sociedad. Estuve ahí sentado mientras presumías de tu perspicacia empresarial y de tu misterioso inversor, que tenía una visión tan brillante. Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. Vincent, estaba ahí sentado financiando todo tu estilo de vida mientras me decías que no valía nada. Durante las 3 horas siguientes, el mundo de Vincent se desmoronó con la eficiencia sistemática de un desastre natural. Su teléfono sonaba constantemente. Contratistas exigiendo el pago de materiales ya pedidos, funcionarios municipales cuestionando solicitudes de permisos, posibles inquilinos preguntando por contratos de arrendamiento que ya no podían cumplirse.
Isaac se sentó hundido en una silla de la esquina, observando cómo se derrumbaba el imperio de su padre en tiempo real, mientras yo permanecía en mi escritorio, respondiendo con calma los correos electrónicos de otros clientes. El contraste era casi artístico en su brutalidad. ¿Cuánto?, preguntó Vincent al teléfono con la voz entrecortada. No, es imposible. Teníamos un plan de pagos. Colgó y marcó otro número inmediatamente. Cada conversación era más desesperada que la anterior. Finalmente, su prestamista principal lo llamó con el golpe de gracia. Vincent palideció por completo mientras escuchaba, y luego colgó lentamente, como quien recibe un diagnóstico terminal. ¿Procedimiento de ejecución hipotecaria?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió con la cabeza, aturdido. Morrison Development utilizó el proyecto Crown Plaza como garantía para préstamos de otras 3 propiedades. Sin ese proyecto, el banco está exigiendo el pago de todos los préstamos inmediatamente. Sentí un atisbo de algo que podría haber sido compasión, pero se desvaneció al instante al recordar la expresión de disgusto en su rostro al llamarme basura. Vincent, la estructura financiera de tu empresa se construyó asumiendo que mi inversión sería duradera. Cuando se quitan los cimientos, todo el edificio se derrumba. Ruth, por favor. Me disculparé con la familia. Lo arreglaré. Te disculparás porque tu negocio está fracasando, no porque realmente me respetes. No es lo mismo. Me levanté y recogí mis cosas, sintiéndome más ligero a cada paso hacia la puerta. Vincent, te pasaste meses diciendo a la gente que tu inversor anónimo era brillante, visionario y entendía el desarrollo de calidad. Elogiaste su instinto empresarial y su perspicacia financiera. Nunca consideraste que la mujer a la que menospreciabas como basura en las cenas familiares podría ser esa misma persona. 2 semanas después, me senté en mi cafetería favorita del centro, con el aroma de los granos recién molidos mezclándose con la satisfacción de leer el artículo de portada del Portland Business Journal sobre el espectacular colapso de Morrison Development. El titular decía: promotor local se declara en quiebra tras la retirada del apoyo de un inversor misterioso. Isaac se deslizó en el asiento frente a mí, luciendo exhausto pero de alguna manera aliviado, como un hombre que finalmente había dejado de cargar un peso que nunca se dio cuenta que lo estaba aplastando. La declaración de quiebra es oficial, dijo en voz baja. Papá lo perdió todo. El edificio de oficinas, las propiedades de alquiler, incluso la casa. Miré por la ventana la obra donde debería haberse iniciado la construcción del Crown Plaza. En cambio, era solo un terreno baldío con un cartel de «Desarrollo pospuesto», ondeando al viento como una lápida para los sueños de Vincent. Las consecuencias sociales resultaron aún más devastadoras que el colapso financiero. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad empresarial de Portland. Vincent Morrison había insultado y humillado públicamente a su principal inversora sin conocer su identidad. La historia se convirtió en una advertencia en eventos de networking del sector. Se susurraba en salas de juntas y en almuerzos costosos como un ejemplo perfecto de por qué tratar a todos con respeto no solo era moralmente correcto, sino también una estrategia empresarial inteligente. 6 meses después, firmé los contratos de mi última adquisición, un complejo de oficinas en el centro que albergaría 3 empresas tecnológicas en expansión. Mientras mi bolígrafo rozaba la línea de la firma, reflexioné sobre cómo la crueldad de Vincent finalmente me había liberado de apoyar a alguien que confundía mi generosidad con debilidad. La venganza había sido perfecta, no porque yo la hubiera planeado, sino porque simplemente había dejado de consentir a alguien que no me valoraba. Las consecuencias naturales habían revelado el verdadero valor de su carácter y su perspicacia para los negocios, como el ácido que corroe el oro falso para revelar el metal barato que se escondía debajo. La vida de Vincent Morrison nunca se recuperó de aquella noche. Sus intentos de reconstruirse se vieron obstaculizados por su reputación. Su matrimonio se desmoronó por la presión financiera y la relación con sus hijos quedó dañada para siempre cuando supieron la verdad. Se convirtió en un ejemplo aleccionador. Un hombre que llamó basura inútil a su inversor anónimo y, como resultado, lo perdió todo. A veces, la respuesta más poderosa a que te llamen basura
Es simplemente alejarse y dejar que la gente descubra lo que realmente ha tirado a la basura. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte. Y recuerda, el respeto no cuesta nada, pero puede valer todo.